pueden sentarse y con ese gozo, con esa alegría, nos preparamos para lo que es la palabra del Señor. Prepárese para lo que es el mes de enero, que estaremos entrando como siempre de lleno a lo que es nuestra serie con relación a las finanzas. Creo que más que una enseñanza es una formación de una cultura como hijos del reino para entender correctamente lo que tiene que ver con finanzas en nuestras vidas. Después de 7 años en este ministerio, nadie ha venido y nos ha sacado el dinero como producto de una manipulación, porque creo que desde el primer año que comenzamos como ministerio enseñamos principios bíblicos que tienen que ver con finanzas para que nadie se aproveche de ti, para que nadie te manipule, para que no seas víctima de aquellos que andan por ahí sacándole el dinero a la gente, no con pistola en mano, sino con Biblia en mano, manipulando las escrituras para sus propios provechos. Eso es así, siempre ha existido. En los tiempos de Pablo existieron también y van a existir hasta que Cristo venga. La diferencia no está en cuántos andan manipulando, sino en qué tanto yo conozco los principios financieros para mi vida, para no caer en eso, ni para dejarme manipular por ello. Entonces, las enseñanzas que hemos dado con relación a las finanzas son principios básicos que tienen que ver por qué damos bajo el nuevo pacto. No tienen que ver con ley, no tienen que ver con maldiciones, como a veces nos las enseñaron, quizás con buena intención, pero nos enseñaron que si no dabas estabas maldito, y algo que es totalmente antibíblico, porque Jesucristo se llevó todas mis maldiciones en la cruz del Calvario para que la bendición de Abraham hoy pueda posar sobre mi vida. ¿Cuántos se alegran por eso? Denle un aplauso al Señor. Entonces, prepárense los que estamos acá y los que están en línea para el mes de enero. Comenzamos nuestra serie con relación a lo que son las finanzas. Esto te va a bendecir en cualquier parte del mundo que se encuentren. Démosle un aplauso a todos los amigos, como siempre, que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook Live, y todos los que están en otros países, aquellos que por el frío y por la lluvia no pudieron venir también, donde quiera que se encuentren, en sus casas o en sus vehículos o trabajando. Que el Señor les bendiga, que el Señor prospere todo lo que hagan, y los que estamos acá nos gozamos y nos alegramos porque llegamos. Amén. ¿Vinieron contentos esta mañana? Amén. Yo siempre vengo contento a la casa de Dios y te recomiendo que hagas eso como parte de tu vida, porque siempre van a haber cosas que van a surgir en la mañana que van a querer robarte la paz y que van a querer que vengas de mal humor. A veces los niños no están a tiempo, a veces tu marido no se cambió a tiempo, tu esposa se tardó mucho en el espejo peinándose. Y eso provoca mal humor en alguno, ¿verdad? Ya sea uno de tus hijos, viene en la parte de atrás molesto, o el que viene enfrente. Pero hay que saber manejar todo esto para que vengamos a la casa de Dios con una buena actitud. Amén. Para que los hermanos servidores no, como decimos en buen salvadoreño, no paguen el pato, ¿verdad? No paguen los trastes rotos, porque ellos están acá esperándote con una sonrisa. Y a veces venimos cargando con un montón de situaciones que nos cuesta liberarnos de eso, pero estamos contentos todos. Hoy nadie se peleó en la mañana, todos vinieron contentos. Ok, pues entonces vamos a hablar lo que se trata, la serie que estamos ya culminando. As a matter of fact, hoy es el último, es el último tema que tiene que ver con el poder de la honra. Y durante la próxima serie que tiene que ver con finanzas también vamos a estar tocando lo que es honrar a Dios con nuestras finanzas, vamos a hacer como una transición en lo que es el poder de la honra, entrando en lo que es la parte financiera. Pero yo quiero que abras tu Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 20. Hoy quiero hablar contigo un poco sobre lo que es honrar a Dios con nuestro servicio o con nuestro trabajo. Estudiamos el personaje de Jacob, de Esaú. ¿Cuántos aprendieron algo nuevo? ¿Cuántos pueden ver el personaje de Jacob de diferente forma, como quizás la tradición nos lo había enseñado? Y
Han sido principios bien básicos y muy lindos lo que hemos aprendido con relación al honrar a nuestros padres, que creo que en esto de la honra es quizás un 60-70% de base el poder honrar a tus padres, ya sean tus padres físicos, ya sea esa figura paterna que tú tienes en casa o esa figura paterna espiritual. También a medida que entremos en el año 2019, vamos a estar hablando sobre lo que es la paternidad espiritual. Así es que todos esos temas vienen para aquellos que siempre nos siguen. Prepárense para que aprendamos todo lo que Dios tiene para nosotros en este próximo año. Va a ser un año de mucha impartición, un año muy lindo. Estoy a la expectativa, no porque sea un año nuevo, sino porque Dios lo ha hablado, ¿verdad? No es el año que te bendice, es Dios el que te bendice. A veces que te dicen próspero año nuevo y pasa el año y no prosperaste, ¿verdad? Y luego cuando prosperas se enojan. Entonces los que te dijeron o los que te desearon un próspero año nuevo a veces se molestan cuando te ven próspero al final del año. Entonces a veces cuesta con las personas. Esos cristianos que solo hablan de la prosperidad. Bueno, pues si nos deseaste prosperidad durante el año nuevo, entonces la palabra se cumple en nosotros. En el capítulo 20 vamos a hablar una parábola que Jesús comenta o que Jesús les da a los fariseos, y tiene que ver con un señor que anda buscando trabajadores. En Mateo capítulo 20 lo leemos en la pantalla todos para estar en la misma página. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que saliendo por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, más o menos $250, que un denario era un salario bien pagado en aquellos tiempos. El que ganaba un denario ganaba más o menos de $250 a $300 el día. Y los envió a su viña, para que tengamos una idea de lo que sería en nuestros tiempos. Saliendo cerca de la hora tercera del día, más o menos a las 6 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. A los primeros les prometió un denario, a estos les prometió lo justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, más o menos a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, como a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? No sé si era en Home Depot o en el 7-Eleven que estaban, pero ahí los encontró. Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, los que llegaron por último hasta los que llegaron primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o los que llegaron como a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio o no te estoy estafando. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿A cuánto le gustó la historia? ¿Cuántos se enojan cuando alguien acaba de entrar y gana más que tú en el trabajo?
Este acaba de entrar, sabe menos que yo y gana más que yo. ¿Cómo honramos a Dios con nuestro trabajo, con nuestro servicio? Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Jesús comienza dando un ejemplo de lo que es el reino de los cielos acá en la tierra. Cada vez que Jesús hablaba de las parábolas, o cada vez que Jesús usaba parábolas para explicar lo que es el reino, lo hacía porque el hombre en el mundo natural siempre ha tenido problemas para entender las cosas espirituales. Y como el reino de los cielos es algo espiritual, Jesús ponía ejemplos prácticos de la vida diaria. Hasta en nuestros tiempos, en el 2018, tenemos personas enseñando y predicando, y no quiero criticar a nadie, simplemente quiero que sepas que eso todavía existe, con una mentalidad equivocada de lo que es el reino de los cielos. Todavía piensan que el reino de los cielos tiene que ver con un lugar en la galaxia, más allá del sol, en el infinito, allá donde nadie sabe. Y todavía tienen una mentalidad de reino como algo que está fuera de este mundo, de esta tierra. Y por eso es que sus mensajes tienen que ver con un mensaje de escape. Ya no quiero estar más acá en la tierra porque aquí hay mucho sufrimiento. Ya espero que el Señor venga y me lleve a su reino. Ya no quiero vivir más acá en la tierra porque la vida en esta tierra cada día se pone más difícil. Y estoy esperando la venida del Señor. Lo extraño es que nunca esperan la muerte, solo la venida del Señor, ¿verdad? Y si en verdad quieren estar en el reino, pues que pidan la muerte, pero no se quieren morir. Quieren que Cristo venga a traerlos. Entonces, seguimos escuchando mensajes y enseñanzas en donde se hace referencia al cielo, al reino de los cielos, como ese lugar en donde está San Pedro esperándote para cuando llegues, ya sea que te mueras o que Cristo venga, y que te diga: entra a mi reino. Y nos imaginamos hamacas, mares de cristal, calles de oro, zapatillas doradas, túnicas blancas, y que ahí vamos a vivir por siempre sin hacer nada, sin trabajar, solo descansando. Hay gente que ya no quiere trabajar más, por eso se quiere ir al cielo. Porque tienen una mentalidad de que en el cielo no van a trabajar. Es más, cuando alguien se muere, te dicen que en paz descanse. Ya está descansando. No es como Pepito que dijo en paz descanse, ¿verdad? Y le dice, es un chiste. Le dice la profesora: Pepito, ¿y dónde está tu papá? Mi papá murió. Y dice Pepito que en paz descanse. Y le dice la maestra: no, Pepito, no se dice que en paz descanse, se dice que en paz descanse. Él le dice: no, señorita, es que a mi papá se lo comió un tiburón, entonces que en paz descanse. Entonces a veces pensamos que la gente que se muere está descansando sin hacer nada allá en una hamaca. No sé si hay hamacas, ¿verdad? Si hay una porción salvadoreña en el cielo, seguramente hay hamacas. Pero no entendemos de que Dios no es un Dios de haraganes, que Dios siempre ha trabajado y que Dios es un Dios activo, y que a veces Dios tiene propósitos para tu vida que quizás ya no están más en esta tierra, sino en otra dimensión, en otro lado donde Él te quiere usar. Donde quiera que tú vayas, tú vas a ser un siervo del Señor. Si tú piensas que te vas a morir, nunca más vas a trabajar, te reto a que estudies un poco más las Escrituras. Porque siempre que miramos el contexto general de Dios, Dios es un Dios que trabaja. Mira lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 17 y 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, Jesús, había un dilema, un problema por el día de reposo, que si se trabajaba o no se trabajaba. Entonces Jesús le dice: ¿saben qué? Mi Padre
todavía trabaja. Si tú pensabas que Dios estaba descansando sin hacer nada, te tengo un versículo que dice todo lo contrario. Dios es un Dios activo. Dios es un Dios que se mantiene trabajando, ¿verdad? Dios es un Dios que siempre está ocupado en algo, siempre está haciendo algo. Imagínate todos aquellos que le viven pidiendo a Dios todos los días, cómo se mantiene Dios de ocupado, tratando de resolverle los problemas a muchos que solo pasan pidiendo y pidiendo y pidiendo, Señor, hazme esto, hazme esto, hazme esto. Si no, pues mira la película de Almighty, ¿verdad? Para que te des una idea de todos los emails que le llegan al Señor diario, de toda la gente que tiene acá en la tierra. Esa es una ciencia ficción, por supuesto, pero en contexto general, Dios es un Dios ocupado. Y Jesús también, Jesús trabajaba. Jesús era carpintero y después que se dedicó al ministerio, Jesús trabajaba todos los días en el ministerio. Por alguna razón nos enseñaron tradicionalmente que una vez que tú te haces cristiano o evangélico, tú no tienes que trabajar. Es más, algunos se metieron a pastorear porque no querían trabajar, creyendo que los pastores no trabajan, ¿verdad? Que los pastores viven sin hacer nada, y se dieron cuenta que en el pastorado es donde más trabajas, porque no solamente trabajas físicamente, sino que trabajas en el ministerio también. Digo, hay pastores que están bendecidos y los bendigo también. Estoy totalmente de acuerdo que la iglesia necesita tener un salario pastoral, pero también hay aquellos que todavía sus iglesias no han llegado a ese nivel y que tienen que trabajar físicamente, como lo hacía el apóstol Pablo en Efesios, y a la misma vez predicar y enseñar. Entonces, esto de trabajo, mis hermanos, es un principio de Dios. O sea, no es que Adán antes de pecar vivía sin hacer nada. Adán tenía un trabajo. Lo que cambió es que después que el pecado entra en la humanidad, ahora el hombre tenía que sudar para sobrevivir. Con el sudor de tu frente vas a lograr el pan de cada día. Entonces todo eso sucedió. Ahora cuando Cristo aparece en la escena, Jesucristo cambia eso. Ahora nosotros trabajamos, pero Dios quiere que descansemos en Él. Cuando Dios habla de descansar o Jesús habla de descanso, no habla de estar inactivo. Simplemente lo que está diciendo que ya no somos nosotros los responsables de resolver todo aquello que tiene que ver con nuestra vida, sino que nosotros nos levantamos, nos activamos, pero es Él a través de su favor y su misericordia que hace que todas las demás cosas sean más fáciles. ¿Alguien está entendiendo esta parte? Amén. Entonces, en el reino de los cielos, de la forma que Jesús lo presenta en esta parábola, dice que hay una viña. Y lo que Jesús te está diciendo, que en el reino de los cielos sí se trabaja. Y te pone un ejemplo. Por eso es que te decía que cada vez que Jesús hablaba del reino, Jesús lo comparaba con algo terrenal, porque la gente siempre ha tenido problemas para entender las cosas espirituales. Y Jesús quería, de una forma física, de una forma gráfica, mostrarles lo que era el reino de los cielos. Por eso les decía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que está trabajando en el campo y que se encuentra un tesoro, y cuando descubre el tesoro va, vende todo lo que tiene, viene, compra ese campo porque allí había un tesoro. En los tiempos que él hablaba todo esto, era común que la gente se encontrara tesoros en el campo, porque la gente transportaba el oro en carretas, en carruajes, y de vez en cuando caía una parte y ellos lo encontraban enterrado. Por eso es que Jesús pone ese ejemplo para que ellos entiendan claramente lo que él está hablando. Pero en esencia, lo que Jesús está diciendo es que él te mira a ti y a mí como un tesoro. Él es el hombre que estaba trabajando y que cuando te encontró, cuando vino al mundo, dejó toda su gloria, dejó todo lo que tenía y vino y compró la tierra con su sangre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Tú eres más de lo que la gente te ha dicho. Es más, a veces la religión te dice que tú eras una llaga podrida, que tú eras alguien que no valía nada. Y a veces nos denigramos tanto en la vida, creyendo que eso exalta más a Dios. Miren, mi hermano, yo era una llaga podrida y miren lo que el Señor ha hecho conmigo. Sí, está bien lo que Dios ha hecho contigo, pero Dios nunca te vio como una llaga podrida. Dios te vio como un tesoro. Dios te vio como una perla, porque dice que el reino de los cielos es igual a un mercader que busca perlas y que un día se encuentra una perla tan preciosa que va y vende todas las que tenía
y compra esa perla. Así te mira el Señor a ti. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora, que Dios te va a mejorar la vida, que Dios va a ir cambiando tu estilo de vida a medida que vayas entendiendo su palabra, eso es verdad. Pero aún antes de que tú llegues o estuvieses en el estado que estás ahora, ya Dios te había visto como una perla preciosa. Dios nunca te ha visto como una llaga podrida. Dios siempre te ha visto como alguien muy valioso, sin importar en qué clase de pecado estabas. Dice que Él nos vio como ovejas que no teníamos pastor. Amén. Por lo general a nosotros nos enseñaron que las ovejas son las que están en la iglesia y los cabritos son los que están afuera. Y a veces pensamos que se nos meten cabritos en la iglesia también. Tradicionalmente así nos enseñaron, que las ovejas solo son aquellas que están en la iglesia y los que están allá afuera son cabros. Pero cuando Jesús llama a Pedro a pastorear, Jesús no tenía iglesia. No había ninguna congregación y le dice: Pedro, ¿me amas? Es el momento donde Jesús resucita. Después de 2 semanas de haber sido crucificado, resucita. Los va a buscar a la playa, los encuentra pescando. Asan una tilapia o una mojarra, no sé qué fue lo que Jesús comió, pero digamos que fue una mojarra asada que se comió al fuego en las brasas. Y después de haber comido, habla con Pedro, le dice: Pedro, let's take a walk. En la playa, le pone el brazo encima. Estoy leyendo la versión Juárez Valera. Le pone la mano encima y va platicando con él y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. ¿Cuáles ovejas? Estaba hablando de ti y estaba hablando de mí. Porque Jesús siempre nos vio como ovejas necesitadas de un pastor. Así nos mira. Y cuando miramos el reino de los cielos, cuando Jesús nos llama para que trabajemos, es a eso a lo que Jesús nos llama a trabajar. Uno de los deseos en el corazón de Jesús después de que resucita es que alguien se encargara de pastorear aquellas ovejas que necesitaban pastor. Y eso les llama y les dice, les pone una parábola y les dice: les voy a explicar lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es como un padre de familia que tiene una viña. O sea, así como una viña física donde hay uvas y hay necesidad de trabajadores, así es el reino de los cielos. Les está diciendo: el reino de los cielos necesita gente que quiera trabajar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Porque la gente está demasiado ocupada en sus propios trabajos. Y pareciera que el trabajo del reino como que no es muy apetitoso, como que no es muy, bueno, sí, nos vendieron la idea que en la iglesia es como una obra social que tú vienes a hacer. Es como una obra voluntaria. Bueno, si me queda tiempo, hermano, si me necesita, de las 5 a las 7 tengo libre porque a las 4 salgo del trabajo. Entonces, si me queda tiempo, voy a hacer una hora para el Señor. Y el Señor tiene que estar contento conmigo porque le dediqué una hora de trabajo, le di una hora de trabajo, pero las otras 9 y 10 horas, esas son para mí. No entendemos que desde que venimos al reino, todo lo que tiene que ver con tu vida afecta al reino. Desde que te convertiste al evangelio, todo lo que haces en la vida desde ese momento en adelante afecta lo que es el reino, ya sea de una forma positiva o de una forma negativa. Dios te tiene en el trabajo para que seas de bendición y para que su reino sea expandido a través de ese lugar donde Dios te puso. Por eso es que tenemos que aprovechar todo lo que Dios nos ha dado. Si Dios te puso en un trabajo y hay gente ahí a la que le tienes que predicar, predícale. Tu actitud en el trabajo tiene que demostrar un principio de reino, tiene que demostrar que eres una persona diferente. Si todos los demás se roban horas, tú deberías de ser el único que es correcto en la hora de entrada y en la hora de salida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque eso demuestra que tú eres parte del reino. No solamente predicar en un púlpito o salir a repartir tratados, no solamente eso es trabajo en el reino.
Todo lo que tú haces una vez que vienes a Cristo afecta de una forma negativa o de una forma positiva. Si tú dices que eres cristiano y eres mentiroso en las cosas del trabajo, eso afecta negativamente al reino. La razón principal, o quizás una de las razones porque muchos no quieren llegar a las iglesias, es por la mala experiencia que los que están en la iglesia les han proyectado. Te dicen, no, para ser como fulano, mejor no. Yo conozco uno que va a la iglesia y ese es un gran ladrón, te dicen. Yo conozco otro que va a otra iglesia y no. Entonces, no vamos a complacer a todo mundo, pero sí hay principios que tienen que ver con lo que somos en el reino de Cristo. Nuestra actitud hacia el trabajo. ¿Con qué actitud llegamos al trabajo? Porque la mayoría de la gente que no conoce a Cristo llega con una actitud de desvelo, de cruda, ¿verdad? Especialmente los días lunes. Lunes, ni las gallinas ponen, dicen en mi país, los lunes. Yo no sé si eso es verdad. Pero todo el mundo llega con una actitud de desvelado, se gastó todo lo que consiguió el fin de semana, llega sin dinero. Y el cristiano dice, aquellos hablan de la cruda y el cristiano habla del mensaje. Qué mensaje más feo que estuvo el domingo. Hoy no se preparó el pastor. Hoy llegó a hablar cualquier cosa. O sea, el que no conoce a Cristo habla de lo negativo y el que conoce a Cristo habla de lo negativo nada más en el ambiente cristiano. Y eso lo vas a ver los lunes si tú hablas con personas a veces que son asistentes a alguna iglesia. Entonces, ¿qué diferencia hace tu actitud en el trabajo? Cuando tú llegas con una sonrisa, tú dices, wow, gloria a Dios, ese mensaje fue todo para mí, o fue todo para los que no llegaron, pero estuvo bueno, ¿verdad? Pero cualquiera que sea tu actitud, eso afecta. Tu actitud en el trabajo afecta lo que la gente opine del reino. Lo que tú haces, el ser correcto, el ser íntegro, eso afecta al reino donde quiera que tú te pares. La gente no va a ver a Dios de una forma sobrenatural. La gente va a ver a Dios a través de tus acciones. Lo que tú proyectes de Dios, esa es la imagen que la gente va a tener de Dios. Por eso nosotros somos portadores de Jesucristo y donde quiera que nos paramos, tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, honrar a Dios con nuestro trabajo tiene que ver con la actitud con la que venimos a nuestros trabajos. Y te estoy hablando de lo que es el reino de los cielos acá en la tierra. Porque el reino de los cielos no es algo que está en la galaxia, no sé a dónde. El reino de los cielos está sobre la tierra porque Cristo trajo el reino a la tierra. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Él trajo el reino para establecerlo acá en la tierra. Lo que tenemos que entender que no es un reino literal, es un reino espiritual al cual entramos a través del nuevo nacimiento, al cual entramos a través de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Una vez que tú lo recibes, ahora tú eres parte del reino de los cielos y todos los códigos del reino están aplicables para tu vida. Amén. Porque el reino tiene códigos también. Y la honra es un código principal para lo que es el reino de los cielos. Saber honrar. Hemos estado hablando de lo que produce la honra cuando entiendes que hay que honrar a aquel que honra se merece. Y aún aquellos que creemos que no se lo merecen también. Uno de los fracasos de Jacob en su vida familiar fue el no saber honrar a la mujer que Dios le había dado. Y de eso estuvimos hablando hace 2 domingos atrás. De que el error que él tuvo fue no entender que aquella mujer que Dios le había dado no era producto de un engaño o de una trampa, sino que Dios tenía planes y propósitos para ella también. Y fue de ahí donde descienden las 12 tribus de Israel, las cuales han convertido a una nación que tenemos en nuestros tiempos. Entonces todo lo que Dios nos da, quizás a veces no lo entendemos o quizás a veces no lo aceptamos porque no va de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, de lo que nosotros queremos. O sea, yo quiero honrar solo aquello que me cae bien, solo aquello que me gusta, porque creemos que las bendiciones de Jehová sobre nuestras vidas están alineadas con mi deseo personal. Y no siempre las bendiciones de Dios sobre tu vida tienen que ver con lo que tú quieres como persona.
Es que yo quiero ser empresario, es que yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero, eso es lo que tú quieres, pero ¿qué Dios quiere para ti? Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios quiere? Porque una de mis oraciones todos los días es: ¿qué quieres de mí en este día? ¿Para qué voy a vivir ahora? ¿Qué voy a hacer en este día? ¿Voy a trabajar para mi propio beneficio o voy a trabajar para tu obra? Si voy a trabajar para mi propio beneficio, no tengo que preguntarle a Dios qué quieres de mí. Simplemente me pregunto yo solo qué es lo que quiero. Bueno, hoy quiero hacer dinero, mañana quiero hacer dinero, pasado mañana dinero, y quiero tener dinero y dinero y dinero. ¿Ese es el deseo de Dios o es tu deseo? Porque cuando Dios te va a bendecir, Dios te bendice con su propósito, no con tu propósito. Dios te bendice para su propósito, no para tu propósito. ¿Alguien agarró esto? Entonces todo esto, o sea, no es que estoy en contra de las bendiciones de Dios. Obviamente, si Dios ha dicho que te va a bendecir, Dios te va a bendecir, pero no para tus propios beneficios. Dios quiere que tus bendiciones ayuden y afecten a alguien más. Dios te quiere bendecir para que seas de bendición. La diferencia entre la gente bendecida en el reino y la gente bendecida en el mundo es que los del mundo no quieren compartir con nadie, están agarrados de lo que hicieron. Se han agarrado de sus finanzas y no quieren soltarle nada a nadie porque a mí me costó. Yo fui el que hizo todo esto, yo fui el de la idea, o sea, esto es el fruto de mi esfuerzo, de mi sudor. En el reino decimos: esto es la bendición de Jehová. He trabajado, pero Él me ha prosperado. Amén, dale un aplauso al Señor. Y como sabes que no es tuyo, entonces tú puedes preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga con lo que me has dado? ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? Entonces el trabajo en el reino es honorable cuando entiendes que en el reino no hay acepción de personas. En esta parábola Jesús comienza a atacar a los fariseos porque los fariseos tenían una mente de ley, una mente de Antiguo Testamento, tenían en su mente la ley de Moisés, y todo lo que Jesús hablaba lo analizaban de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Entonces en la ley de Moisés está escrito diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Si tú trabajas más, tú tienes que ganar más. Si tú le haces mal a alguien, espera mal de regreso. Esa era la mentalidad de ellos. Entonces les presenta esta historia, y los que llegaron primero se estaban refiriendo a ellos. O sea, Jesús les está diciendo en otras palabras: ustedes son los que llegaron a las 6 de la mañana, porque ellos han estado ahí por años. Y estaba hablando de tú y yo, de aquellos que iban a recibir a Jesucristo después de que Él muriera. Los postreros tienen que ver con aquellos que nos allegamos a Cristo a través del nuevo pacto. Estaba hablando de los dos pactos. Y les dice: unos llegan a las 6 de la mañana y Jesús y el padre de familia les dice: les voy a dar un denario. O sea, de 6 a 6 es un salario más que justo, bien pagado, no les estoy robando. Les voy a pagar bien el día, vengan a trabajar. Cuando escucharon un denario, wow, buen dinero. Pero luego llegaron otros a las 9, y a las 9 no les dijo: les voy a dar un denario, les dijo: les voy a dar lo que es justo. Otros llegaron a las 12, les dijo: les voy a dar lo que es justo. Llegaron a las 3, les voy a dar lo que es justo. A las 5 les voy a dar lo que es justo. Una cosa es lo que yo creo que me merezco, y otra cosa es la justicia de Dios sobre mi vida. Amén. Entonces, de acuerdo a la justicia humana, y es aquí donde todavía seguimos batallando, y te voy a llevar esto a la parte religiosa, a lo del antiguo pacto y al nuevo pacto. La gente con mentalidad de antiguo pacto todavía sigue creyendo que lo justo es lo que ellos piensan. Por eso es que, ¿cómo es posible que este acaba de llegar a la iglesia y ya está predicando? Y yo que llevo 20 años acá, eso es injusticia desde tu mentalidad humana.
pero en el nuevo pacto tu justicia no es igual que la justicia de Dios. Entonces uno dice, bueno, nosotros hemos soportado la carga del sol. Mira la mentalidad de un religioso, siempre sufrido. La mentalidad del religioso siempre es la víctima. Ay, pobrecito yo, nadie me quiere. Pobrecito yo, como trabajo en la iglesia, yo soy el que más trabajo y nadie me da una placa al final del año. Algunos ya están tristes porque no van a recibir nada, ni siquiera ha llegado Navidad todavía. Pero la mentalidad del religioso es que siempre quiere que se les reconozca por lo que hacen y siempre quiere trabajar pensando que le van a dar más que el otro. Siempre se vive comparando con lo que hace con aquel que no hace tanto. Yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto es lo que dice la parábola. Hemos trabajado, hemos aguantado todo lo que es el sol, la carga del calor. Y este que vino a las 5 le has dado el mismo denario. Eso es una injusticia. Eso no está bien. ¿Qué ustedes creen? ¿Que estaba bien o que estaba mal? La mentalidad del religioso dice, eso está mal. Porque el religioso se dirige por lo que es la ley. Y estoy refiriéndome a los fariseos. Los fariseos estaban pensando desde que Jesús estaba dando la parábola, como ellos estaban sentados en la primera fila, estaban analizando todos los mensajes de Jesucristo, todas sus enseñanzas desde el punto de vista de ley. Y dice, eso estuvo muy malo con lo que hizo el padre de familia. Ellos estaban de acuerdo con los que estaban reclamando. Por eso es que Jesús les da esta parábola. Siempre que Jesús hablaba una parábola, desde el contexto real, práctico de lo que estaba pasando, Jesús siempre estaba hablándole a aquellos que tenían frente, a los fariseos que siempre estaban analizando lo que Jesús enseñaba. Por eso es que todas las parábolas que Jesús enseña van dirigidas a ellos. Obviamente hay un sentido figurado, hay algo metafórico en todas sus parábolas, pero en la acción práctica Jesús les estaba hablando a los fariseos. Por eso les dice, ustedes son los que llegaron primero, los que están molestos. Lo mismo con la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo no es para ese muchacho rebelde que se va de la iglesia, como me la enseñaron a mí. Todos esos muchachos que andan en el mundo, hijos pródigos. Y creemos que Jesús dijo esta parábola para todos ellos, pero Jesús dijo la parábola del hijo pródigo para los fariseos. Porque ellos estaban sentados ahí y analizaban todo. Y cuando comienza a hablar del muchacho que se va y del muchacho que le va mal, todos ellos decían, está bueno, así tiene que ser. Y el muchacho se fue con prostitutas, perdió todo su dinero, es pecador, está bueno que le vaya mal. Y terminó en un chiquero de chanchos. Y los fariseos decían, qué bueno, así se merece todo eso. ¿Alguna vez has conocido a una persona que se alegra cuando a alguien le va mal? Especialmente cuando se va de la iglesia. Y en esto tenemos que tener mucha paciencia en todo esto, mis hermanos. Yo siempre bendigo a aquellos que se van de la iglesia. Donde quiera que van, los bendigo, que les vaya muy bien. Aunque no me pidan que ore por ellos, yo los bendigo porque ese es mi trabajo, bendecirlos. Pero hay otros que maldicen a aquellos que se van de la iglesia. Y cuando se escuchan que les fue mal en otra iglesia, que no los apreciaron, está bueno que les vaya mal, porque no debió haberse ido de la casa. Y se alegran porque le fue mal a aquel que tuvo una decisión equivocada. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. Jesús les estaba diciendo, este muchacho es el que ustedes han desechado. Pero luego dice que la historia comienza a cambiar, y ahí es donde ellos comienzan a entender y comienzan a protestar, porque dice, el muchacho regresa y el padre le da un par de zapatos, el padre le da un anillo, le da un vestido, y el padre hace fiesta. ¿Cómo es posible? Desde una mentalidad farisea eso es inaceptable. No puede ser que este que haya andado desperdiciando todo ahora vuelva a casa y tú tengas que hacerle una fiesta. Y por eso es que el hijo mayor no quería entrar. Entonces Jesús les dice, ustedes son el hijo mayor.
porque les miraba las caras, que estaban diciendo eso no puede ser. Porque cada parábola que Jesús enseñaba iba para ellos. Entonces, en el caso de la viña, Jesús les dice, hay unos que han estado trabajando ya, esos son ustedes, pero hay otros que van a llegar más tarde, que también les voy a pagar con la misma justicia. Porque Dios no paga de acuerdo a tu esfuerzo personal, Él paga de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Dale un aplauso al Señor. Los primeros fueron porque les ofreció un denario. Y es acá donde está el detalle. Fueron movidos por el dinero, fueron movidos por el precio, por el salario. Los otros no les dijo cuánto les iba a pagar, fueron movidos y confiados que el que los había contratado era justo. ¿Estás entendiendo lo lindo de entender todo esto? Cuando tú trabajas en el reino, tú no trabajas movido por el dinero, no trabajas movido por lo que te van a pagar. Trabajas en el reino porque sabes que aquel que te contrató es justo y que siempre te va a pagar, no de acuerdo a lo que tú piensas o de lo que alguien más piense, te va a pagar de acuerdo a su justicia. Entonces vienen unos a las 12 del día y les dice, vayan y les voy a dar lo que es justo. Y dicen, no sabemos cuánto es, pero yo creo que este jefe es justo y que me va a pagar bien. Luego van los que están a las 5 de la tarde y dicen, bueno, vamos a ir a 1 hora nada más a trabajar. No me dijo cuánto, pero me va a dar lo que es justo. ¿Qué esperas de Dios en esta mañana? Lo que es justo. Amén. Lo que es justo. Eso tiene que ser la motivación de nuestro trabajo en el reino. Saber que Dios te paga lo que es justo. Y lo que es justo para Dios pueda que no sea justo para alguien más. Por eso es que en las iglesias hay tanto problema entre los cristianos. Porque unos viven criticando a otros porque alguien tiene lo que ellos no tienen. Porque a alguien les sobra lo que a ellos les falta. Y comienzan a preguntarse por qué. Pero no se han preguntado qué hay en su corazón. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué viniste al evangelio? ¿Con qué intención haces lo que haces? ¿Lo haces porque trabajas para un rey justo o lo haces porque te han ofrecido cierta cantidad de dinero o porque piensas que tú te mereces ganar más que los demás o porque piensas que lo que tú haces vale más que lo que los demás hacen? Mis hermanos, honrar al Señor con nuestro trabajo tiene que ver con ese principio. Tú le sirves al Señor porque sabes que Él es un Dios justo, no porque esperas una recompensa monetaria. Ahora Dios siempre nos paga bien. Dios siempre te va a pagar bien. Dios no te va a quedar debiendo nada. Dios siempre te va a recompensar, te va a dar más de lo que tú esperas, no porque tú piensas que te lo mereces, sino porque Él es el Rey justo. Amén. Alguien le da un aplauso al Señor. Cuando trabajamos en el reino, usualmente lo relacionamos con el trabajo que hacemos en la iglesia. Y sí, eso es parte del reino, pero como dije antes, todo lo que haces en la vida afecta al reino. Pero tradicionalmente o religiosamente nos enseñaron de que en la iglesia a nadie le pagan, como dije al principio, que todo esto es un acto voluntario y que todo es de gratis. Entonces la religión te presentó el evangelio o el reino como un centro de beneficencia, en donde tú vas y tú donas lo que ya no querés, en donde tú traes lo que ya no sirve. En la tradición eso es. Llevas a todo lo que la gente no quería, por lo menos en donde yo crecí con esa mentalidad, o tenía esa mentalidad la gente, que a la iglesia se llevaba una mesa que ya le faltaba una pata, una silla que ya tú no la querías. Bueno, la vamos a llevar a la iglesia para que sirva de algo. Y las iglesias eran como lugares donde acumulabas todo lo que ya no querías. Todo lo que ya no servía en tu casa lo traías a la iglesia. ¿Quién nos enseñó esa mentalidad? ¿De dónde aprendimos?
¿Dónde aprendimos a traer las cosas que ya no sirven? Y ¿sabes qué? Todo eso se refleja hasta en la forma de ofrendar. El billete arrugado, ese va para la iglesia, es que ya no sirve. Lo que me sobra, cuando el principio del reino es totalmente diferente. Cuando todo el Antiguo Testamento está lleno de la gente que honraba a Dios con lo mejor de su salario, con lo mejor de sus ovejas, con lo mejor de sus frutos. Los primeros frutos eran lo que le traían al Señor. Cuando Salomón hace el templo, wow, allí no había mesas sin patas, allí no habían sillas con una pata quebrada, ahí estaba lo mejor. O sea, ¿desde dónde nosotros como latinoamericanos aceptamos la idea de que a la iglesia se lleva lo que ya no sirve? O de que a Dios se le da lo que me sobra. Y no me refiero nada más a la parte monetaria, me refiero a tu actitud con el tiempo que le das al Señor. ¿Con qué actitud venir los domingos? Es que no tengo nada que hacer. Ese es el mismo principio tradicionalmente que la iglesia, y lo voy a decir, la iglesia católica, porque fue la religión que nos marcó a nuestros antepasados desde el principio. Mis padres eran católicos, salieron del catolicismo, y hay muchos que todavía están en las iglesias con una mentalidad católica, así. Y me refiero a esa área. No estoy acusando ni atacando a nadie. Estoy mencionando esa área en donde ni siquiera se llamaban ofrendas que traías al templo, se llamaban limosnas. Y hay una gran diferencia entre una limosna y una ofrenda. Ofrenda tiene que ver con honra. Siempre que alguien ofrendaba a alguien, lo hacía en honor de honrar a alguien. Por eso es que le traían ofrenda a los dioses paganos en el antiguo tiempo, porque venían a honrar a su Dios. La ofrenda tiene que ver con una actitud de honra. La limosna tiene que ver con un acto de misericordia, en donde tú das lo que tú quieres porque te dio lástima. Y no te pierdas la parte de las finanzas que vienen, porque vamos a estar hablando de esos principios, que no es lo mismo dar por lástima que dar como un principio de ofrenda o un principio de siembra. La gente confunde la siembra con la lástima. Lástima es cuando tu mente y tu voluntad se asocian y te da lástima a alguien y pensás que el pobrecito lo necesita. Bueno, me asocia, mi mente me dice que está necesitado y mis sentimientos me tocan para poderle dar a este pobrecito. Ese es dar por lástima. Pero siembra es otra cosa. Siembra es cuando Dios te pone en tu corazón dar algo y tú dices, no, ¿cómo le voy a dar a este hijo? Pero si este tiene más que mí. O sea, en la siembra tu mente siempre va a batallar con la voz de Dios. Nunca han pasado por eso ustedes, ¿verdad? El Señor te dice, da esto a alguien. Y tú dices, no, pero si ese está más bendecido, ¿cómo le voy a dar yo? O sea, siempre va a haber un pleito. Cuando haya una voz de Dios y un pleito en tu cabeza, tienes que entender que Dios te está llamando para que siembres. Cuando tú dices, pobrecito el pastor ya no tiene zapatos, le vamos a regalar, esa es misericordia, está bien, regálamelo, ¿verdad? Voy a poner una carita de necesitado para que me regales, pero igual Dios te va a bendecir. Pero tenemos que entender principios del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces todo esto no lo aprendimos en la religión antigua, no lo aprendimos, nuestros padres no nos enseñaron todo esto. Entonces aún el trabajo que traemos a la iglesia, yo me acuerdo que cuando era niño y alguien trabajaba y no le pagaban, decía, ya trabajé para el cura. ¿Alguien escuchó esa expresión? El tipo no me pagó, que se me hace que ya trabajé para el cura. Porque tenemos la mentalidad desde niños que ir a trabajar para el cura, ir a trabajar de gratis, o ir a trabajar a la iglesia, ir a trabajar de gratis. Por eso es que la gente no se emociona cuando se trata del trabajo en la iglesia, porque no piensa que hay dinero por en medio. O sea, si yo te contrato para que vengas y me arregles el roof de esta casa,
Si no hay un dinero por en medio, no vas a venir. Pero si alguien te contrata de otro lado y te dice, hermano, yo quiero que me venga a arreglar el roof, tengo $7,000. El siguiente día estás ahí a las 6 de la mañana con una escalera de 40 pies para ver qué es lo que necesita el roof, y te lo dejan que no se te mete ni el aire. ¿Estás entendiendo? Pero cuando la iglesia necesita algo, desde que te dicen la iglesia ya sabes que no te van a pagar. No, voy a ver si me queda tiempo el fin de semana del 2025. No sabemos honrar lo que es de Dios con nuestro servicio. Dios bendiga Ministerio de Restauración, porque aquí no tenemos de eso. Aquí cuando algo se arruina, sobra quien lo quiera reparar. A veces se tardan un poquito, pero es parte del proceso, es asunto de schedule, no es asunto de que no quieran. Pero estamos aprendiendo. Por eso me gustó el testimonio que daba nuestra hermana Emilia. O sea, estas son las cosas que bendicen tu vida. La diferencia entre un cristiano bendecido y otro que nunca pasa de lo mismo no es que uno tenga un Dios más rico que otro, o que uno tenga un Dios más amoroso que otro, o este encontró el Dios dadivoso, aquel encontró el Dios tacaño. No se trata de eso. Se trata de la actitud con que haces las cosas para el reino. ¿Cuál es la actitud de servicio que tienes al Señor, mis hermanos? La gente debería de estar emocionadísima de trabajar en todo lo que tiene que ver en el reino. Cuando miras esa parábola, yo dije, wow, ¿por qué no he trabajado más? O sea, ¿por qué he visto quizás en algún momento la iglesia como, bueno, voy a ver si puedo? Y no solamente llegar, sino la actitud con la que venimos. Es como que, bueno, si es que el pastor me lo está pidiendo, es que nadie lo puede hacer, solo a mí me ponen a hacer todo. Deberíamos de estar emocionados de trabajar en el reino. El reino es la mejor empresa en la que puedes trabajar. Nadie te va a dar el amor de tus hijos. No hay dinero que te compre el amor de tu esposa. No hay dinero que compre la salud. No hay dinero que compre el bienestar emocional en tu casa. Nada puede pagar eso. Eso solo te da aquel rey que es justo, el que te contrató para que le sirvas. Oh, qué bueno es el Señor. Estos mensajes quizás no son muy populares, porque a nosotros nos gusta que nos prediquen que Dios te va a prosperar en tu empresa, que Dios te va a prosperar en tu trabajo. Y yo lo predico y sé que Dios lo va a hacer. Pero este es uno de los mensajes más importantes que el cristiano necesita entender. Dios te va a prosperar cuando trabajes en su reino. Entonces es que va a haber prosperidad. Entonces habrá estabilidad económica. Entonces habrá estabilidad emocional. Entonces habrá estabilidad en todo lo que tenga que ver con tu vida. Habrá paz, habrá gozo. No vas a trabajar pensando cuánto te van a pagar. Me gusta la actitud de los que llegaron después. Fueron a trabajar con gozo y con alegría. Estaban trabajando desde las 6 de la mañana, desde las 9 de la mañana. No estaban interesados en cuánto les iban a pagar. Estaban interesados y contentos porque estaban trabajando para un Señor que era justo. Oh, dale un aplauso al Señor. Esa tiene que ser nuestra actitud en el reino. Esa tiene que ser nuestra actitud en las cosas de la iglesia. Pero siempre vivimos dejándole las cosas a alguien más. No, es que el hermano tiene un medio tiempo de trabajo, él solo trabaja 4 horas a la semana, él puede. Yo trabajo 12 horas, a mí se me es imposible, hermano, como quisiera. Y mira, gente con buena intención las tenemos en todas las iglesias. Es más, algunos no están acá porque están trabajando, pero su corazón quiere estar acá. Hermano, yo quisiera estar ahí, pero lamentablemente tengo un contrato que no lo puedo dejar. Especialmente cuando tenemos eventos, es cuando más surgen contratos. Es cuando más ofertas financieras reciben los miembros. No pude llegar porque me tocó trabajar y no he trabajado toda la semana, y el sábado y domingo eran los únicos días que podía trabajar.
Está bien. Personalmente, yo los bendigo igual. Pero eso va a determinar tu futuro. Eso va a determinar quién vas a ser dentro de 5 o 10 años, dónde vas a estar. Eso va a determinar qué va a pasar con tus hijos, con tu familia. Les vas a enseñar un evangelio de cuando puedas. Les vas a enseñar un evangelio de cuando no tengo otras cosas importantes que hacer. Me recuerdo a mi sobrino cuando tenía 2 años, 3 años. No fue un domingo a la iglesia y comenzaba a hablar, y él hablaba desde chiquitito como que era persona adulta. Y el pastor le dice: bueno, niño, ¿y usted por qué no vino el domingo? Tenía cosas más importantes que hacer, le dijo. A la edad de 3 años. Es que tenía otras cosas más importantes que hacer, pastor. Y a veces esa es la respuesta de muchos cristianos. Tienen cosas más importantes que hacer. ¿Por qué? Porque aquel que te contrató, o sea, no te has dado cuenta quién fue el que te contrató. Piensas que es el pastor, piensa que es el líder, piensa que es el hombre. ¿No te has dado cuenta de que el que te contrató es el Señor, Rey de Reyes, el Señor que compró todo para ti? Él es el que nos va a pagar bien?